Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bienvenidos a un programa más del Nuversando, que no noticiero. Yo soy Romina Morales, esto es Nudo Media, tu plataforma de slow content de confianza. Y aquí estamos una tarde más. Abrimos temporada, volvimos al cole pues la semanita pasada y os prometimos que, bueno, vamos a estar con mínimo entrevista por semana y era lo que tocaba y no solo entrevistas por cumplir, porque ya sabéis que aquí pues nos gusta realmente que si tú nos das tu tiempo, como el bueno de Dorus que ha aparecido por aquí, como el bueno de RGBQ. Yo fui hoy a la presentación de clase. Bueno, Dorus, que también comienza ahí las clases. Un abrazo, un besito para ti. Espero que esté bien, yendo bien las cosas. Y ya os digo, nosotras también volvemos al Tajo, volvemos a clase y volvemos con unas entrevistas que, como os decía, si vosotros nos dais vuestro tiempo, pues queremos que sea algo que valga la pena, algo diferente, algo en donde pongamos cariño, corazón y, como nos gusta decir aquí, rigor sin petulancias. Hoy tenemos, alguien que teníamos muchas ganas de traer, muchos lo conoceréis porque lo entrevistamos ya una primera vez en este recopilatorio, en este libro de Millennials, que lo tenéis ahí por la web, si queréis echarle ahí un pequeño tiento, tenéis, bueno, por ahí el bot que os dice ahí la web, el buen bot con sus links. Y bueno, tenemos a Daniel Cortez hoy con nosotros, médico, que va a poner un poquito de luz todos estos temas sanitarios que nos abordan, mediáticos, que mucho asusta viejas, pocas nueces. Vamos a ver qué nos cuenta por aquí. Pero bueno, ya está bien de hablar yo. Vamos a darle paso. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mina, muchísimas gracias. Muy buenas tardes también para ti. Lo primero, pues te lo decía fuera de cámaras, pero creo que es importante decírtelo también por aquí. Muchísimas gracias por prestarnos tu tiempo, por concedernos esta entrevista y por estar hoy aquí. No sé si has visto alguna vez el programa, pero bueno, siempre comenzamos con la misma pregunta a todos los invitados y yo diría que es la pregunta más sencilla y al mismo tiempo es la pregunta más compleja y es ¿quién es Daniel Cortez? Fíjate que eso lo estaba pensando hoy y sí me parece la más compleja, realmente a mí más que sencilla me parece complejísima. Pues ya que las biografías últimamente están como muy de moda ponerle esto como un montón de adjetivos, yo voy a ir por un poco por esa tendencia, aunque a mí realmente me cueste mucho como definirme y decir cosas así como concretas. Pero bueno, yo soy médico, nací y me crié en Venezuela y migré hace ya unos años aquí a España. Y sobre todo me he especializado en el tema de salud sexual y VIH. Además también estudio antropología sociocultural y entonces como que tengo una visión bastante amplia digamos, de la salud desde ese punto de vista. Y nada, bueno, he hecho de todo un poco en esta vida, así que yo creo que con eso es bastante ya. Hacemos cositas, ¿no? Como nos gusta decir a los millennials, como ese cajón desastre, ¿no? De Exactamente. creador de contenidos en donde entra el Rubius y Mozart, ¿no? Señores que hacen cosas. Muy bien, muy bien. Exactamente. Eso creo que es importante. Me comentas el tema de que, bueno, estudias también antropología cultural. Pues por aquí quería también encauzar la entrevista. Eh, ¿Cómo te beneficia o cómo dirías que te complementa el hecho bueno, tu labor profesional como médico, el tener estos conocimientos también sociológicos, antropológicos, realmente es importante para la medicina hoy en día? Pues mira, de manera muy resumida te podría decir que sí. O sea, que de hecho es bastante importante. Pero fíjate que yo llegué un poco a la antropología y bueno, digamos que a las ciencias sociales y un poco a las humanidades de manera accidentada, porque sí es verdad que desde pequeño tenía bastante interés hacia esa rama del conocimiento, eh, pero bueno, también he tenido como muy mi rama científica y biomédica sobre todo. Entonces yo en la carrera recibí formación, como recibimos todos los médicos, ligada a las humanidades médicas y a las ciencias sociales,
especializadas en la salud. Y yo tenía una asignatura que era socioantropología de la salud, que era en primero, que realmente la odiaba. O sea, no me gustó. Yo la estudié, todo bien, no saqué mala nota, pero realmente a mí no me gustó. Y no me gustó, creo que principalmente no tanto por los contenidos, sino porque no tenía como muy buena base teórica de bachillerato, porque yo hice bachillerato en ciencias. Y además, también la profesora que me daba la asignatura tenía unas metodologías un poco que a mí me parecían violentas. Entonces, ya no, esto te predispone un montón a tener una idea y un concepto distinto de lo que realmente luego me ha tocado estudiar. Y ya para orientarlo de manera más concreta hacia el tema profesional, yo creo que esto es una opinión personal, gran parte de los problemas médicos, sanitarios en general, no se responden de una manera adecuada debido a que hay una falta de perspectiva antropológica, social, humanista dentro de la misma atención sanitaria. Y eso responde a una serie de problemas estructurales que son los que generalmente los médicos tendemos a ignorar o de repente a poner muy en segundo plano, que es imposible al final abarcar todo, ¿no? Y nosotros al final somos técnicos. Eh, pero sí es verdad que no se le da la relevancia que debe tener, ni tampoco las herramientas de aprendizaje, ni de divulgación, ni de crítica en la propia disciplina, son suficientes, o sea, no te llevan a eso. Entonces, pues sí, eso para mí es un tema primordial y abogo muchísimo por, digamos, incluir y hacer más énfasis en una perspectiva socioantropológica y humanista de la salud. Ujú. ¿Y cuán necesario es en tu campo, en tu especialidad, en la salud sexual? Que claro, tiene un componente también, hombre, no te digo que un podólogo o no te digo que un neurólogo, pues no le venga bien también esa visión que creo que de acuerdo, ¿no? Porque a veces, como digo yo, el bosque, los árboles no nos dejan ver el bosque y muchas veces obviamos que somos personas, que somos más allá que una enfermedad con patas, ¿no? O que un ente productivo o que quien sea, ¿no? Pero claro, la salud sexual tiene un ente intrínsecamente social, ¿no? Entonces, me imagino que afectará especialmente aquí. O sea, ¿realmente crees que te hace mejor médico? Yo creo que sí. Fíjate que, y no tiene que ver con un tema directamente moral, en el sentido de lo que está bueno, lo que está malo, lo que es adecuado, o no. Yo creo que va mucho más allá, incluso desde el punto de vista pragmático, ¿no? Tener una perspectiva socioantropológica de la salud nos permite entender los problemas de manera mucho más completa y nos permite también abordarlos desde la pragmática de una manera mucho más resolutiva y mucho más integral. Entonces, es verdad que en la salud sexual intervienen un montón de factores de características biológicas, como ya has comentado, pueden intervenir en, qué sé yo, condiciones podológicas, en trastornos neurológicos, pero el componente social dentro de la salud sexual es básico y no solamente forma parte de la perspectiva y de cómo tienes que entender los problemas o los condicionantes a los que te enfrentas específicamente en esta rama, sino también a la respuesta que le tienes que dar. Entonces, si me permites ejemplificarlo, digamos que hay una situación muy concreta que a mí me gusta mucho y siempre digamos, la divulgo a cualquier sitio al que voy porque me parece que es bastante tangible, ¿no? Y tiene que ver con el tema de tomarte una pastilla. Por ejemplo, en el caso del VIH, es una enfermedad tan estigmatizada eh, que no tiene el mismo peso, el estigma del VIH como lo puede tener el de la diabetes, el de la hipertensión, en fin, todas las enfermedades de alguna manera tienen cierto estigma, pero opera de manera distinta. Y es verdad que en el VIH ese estigma, esa discriminación que incluso interiorizas, tiene un componente vamos, un peso brutal sobre las personas. Entonces, fíjate que una vez me comentaba
compañero que tiene VIH, que él decía que se le hacía muy difícil adherirse al tratamiento, es decir, cumplir con la pauta de pastillas diarias todos los días, y eso que se tomaba una sola pastilla, que no le tenía, o sea, no hacía ningún efecto secundario en su cuerpo, porque cada vez que se tomaba la pastilla, él recordaba que tenía VIH Claro, y se sentía sucio. Entonces la repudiaba, le daban náuseas y tal, y todo ese efecto nocebo, o sea, todo ese dolor y ese disgusto que le causaba el hecho de tomarse la pastilla, generaba una falta de adherencia. Entonces, estas son cosas que en la consulta médica, incluso cuando elaboramos estrategias de prevención en salud, las tenemos que tener en cuenta. No te digo que esto no pueda pasar en situaciones como la diabetes, la hipertensión y tal, pero operan de manera distinta. claro, No, claro, claro, claro. digamos que hay una carga social que es mucho más alta. Claro, y a eso iba precisamente, ¿no? Este tema de la patologización, incluso más la culpabilización o el hecho, ya me voy mucho más allá, ese morbo a veces de decir, ah, claro, esta persona tiene VIH ya que lo ha sacado a la palestra porque se lo merece, porque ha sido un golfo, porque ha sido una golfa, ¿sabes? Cuando hay otro tipo de enfermedades que pues la diabetes no, el primer pensamiento en el ideario colectivo, entiéndeme, Ujú. no es tan preponderante el, ah, claro, es diabético porque No, no. seguro que se hincha dulces o se, ¿sabes? Está como más normalizado el decir, ah, bueno, a lo mejor tiene un problema hormonal o esto puede ser congénito, puede, ¿no? Sin embargo, si coges cierto tipo de enfermedades, que es ahí a donde queríamos ir con la charla, como que parece de, ah, pues tú te lo has buscado, ¿no? Sí, totalmente. Eh, y aquí operan, creo yo, dos procesos que me parecen muy interesantes y muy relevantes. Y uno es el que has comentado, la patologización, ¿no? Que para quien no lo sepa, porque eso hay que dejarlo claro, la patologización se refiere a un proceso por el cual ciertos procesos o ciertas características se entienden de manera anormal, se entienden como parte de un proceso de enfermar cuando no lo son. Y generalmente ese proceso, bien sea biológico, una reacción, digamos, que incluso puede ser fisiológica ante ciertas condiciones, aunque no sean las más adecuadas, puede resultar adaptativo. Pero a través de la patologización se entiende como algo, como algún tipo de enfermedad. Eso pasa, por ejemplo, en el caso de la ansiedad. Luego, tenemos también el tema del estigma. Y el estigma, o la estigmatización, mejor dicho, es el proceso por el que tú, eh, que es un concepto de un sociólogo que se llamaba Erving Goffman, que en la década de los 60 acuñó el término y se refiere a que a un grupo social en específico se les asigna unas categorías, se les marca y por lo tanto se les ve como repudiables, ¿no? Como algo que no es deseable. Por lo tanto, sirve al atribuirse todas esas características, esas nociones de negatividad y de valores negativos, eso se utiliza como herramienta para apartarles, para discriminarles, en fin, todo el tema del repudio social. Y eso puede operar de maneras diferentes, bien sea por actitudes, o sea, a nivel psicológico, porque la persona se comporta de una manera que la sociedad no entiende como aceptable o adecuada, o bien porque tenga un rasgo físico que no cuadre con lo que se considera normal y apreciable, como puede ser, qué sé yo, algo que se considere deforme o incluso el color de la piel. O en el caso especialmente del VIH, también asociado a ciertos condicionantes un poco ya más abstractos, como puede ser la construcción histórica de una etnia, una nación, ¿no? Tener el VIH, un problema de salud que no se manifiesta físicamente, pero históricamente se ha construido como algo repudiable. Y de hecho el estigma viene de la marca que le ponían a los esclavos en las sociedades basadas en la economía de la esclavitud, para marcarles como individuos que no eran humanos, que eran mercancía que se podía comprar y vender, que se podía transaccionar. Entonces tenían ese valor infrahumano repudiable. Nadie quería ser marcado, nadie quería ser esclavo. Entonces ese proceso de estigmatización, o sea, ese concepto de estigma es el que toma Goffman
y, digamos, sirve un poco para conceptualizar lo que pasa con, no solamente con el VIH, sino con otros procesos de socialización. Ujú. Sí, al final este cliché, este San Benito, está este repudio, ¿no? Retomando un poco tu concepto hacia pues todo lo desviado, todo lo periférico, ¿no? Al final te viene como de todos los estratos, ¿no? Si eres de determinada etnia o de determinado grupo social, es como, claro, tendrás todo este tipo de atributos que nadie quiere como para sí, ¿no? Eh, Claro, yo puedo, incluso siendo abogada del diablo, Daniel, yo puedo entender que, joder, mi abuela o mi bisabuela, pues a lo mejor fuera más carne de cañón de todo este tipo de tópicos, porque al final vives en una sociedad más textualizada, más de aprendo por el ejemplo, aprendo porque estoy como muy cerrado, ¿no? Me escondo, ¿no? Incluso de la herejía, de lo que está fuera, del peligro. Claro, hoy en día, tío, pensar eso no tiene ya un poquito más de delito, es decir, ya no hay ya la suficiente información, no hay ya los suficientes fuentes un poco lícitas como para decir, hostia, es que quieres ser tonto, macho, ¿no? Eh, Pues no, al parecer no. Eso que comentas, de hecho, me parece una cuestión muy interesante. Mira, yo creo que tiene que ver, primero, y lo voy a, de hecho, a encauzar un poco por deformación profesional al tema antropológico. Tiene que ver un poco con la percepción que tenemos de cómo cambia la sociedad, ¿no? Cómo cambia el tiempo y cómo cambia incluso la manera en que aprendemos. Nosotros tenemos esta idea de la sociedad como una idea que nace de la edad moderna, de la filosofía, bueno, de la ilustración y tal, como que la sociedad avanza siempre a lo mejor, evoluciona de manera unilineal de lo más simple, de, digamos, lo peor, más prístino, a lo más complejo, lo mejor, lo que puede ser más apreciable. Entonces, eh, partir de esa idea realmente es un sesgo, porque la sociedad está esta cosa de que no, que estamos abocados a repetir la historia. No, es mentira, la historia nunca se repite, porque nuestras condiciones nunca son exactamente las mismas. Probablemente vivamos situaciones bastante similares en las que la gente reaccione o hayan efectos o causas similares, pero no siempre es lo mismo. Entonces, trayéndole un poco al tema del estigma y la patologización, sí es verdad que, por ejemplo, hay ciertas narrativas, hay ciertos discursos políticos que reavivan bien fantasmas o utilizan el miedo colectivo para sembrar otra vez la duda, la discriminación, la estigmatización y el rechazo hacia ciertos grupos sociales, porque a esos grupos dominantes les favorece que pase de esa manera, ¿no? De oprimir a un grupo. Pero realmente eso depende también del estado digamos, de cada sociedad o de cada comunidad. Fíjate que en estos 40 y tantos años de pandemia por el VIH que hemos tenido, el avance biomédico ha sido brutal, pero a nivel de estigma, seguimos estando en unos niveles bastante preocupantes, que incluso la última encuesta de opinión en la población española tenía unas cifras que te quedabas como, "Uf, esto hay que revisarlo". Y un ejemplo más plausible y más reciente es el de la COVID. O sea, a pesar de toda la cantidad ingente de información que había, de medios, de gente hablando, de expertos y tal, hubo muchísimos bulos, hubo muchísima desinformación. Entonces, yo creo que eso también responde bueno, a muchísimas cosas de las que podría pasar como una hora hablando o más, pero responde a que primero creo que vivimos en una sociedad sobreinformada, en la que estamos bombardeados por una cantidad de datos que no sabemos manejar, y una cosa es percibir y recibir información y otra es conocer realmente los datos y saber interpretarlos, ¿no? Y eso te deja en una situación un poco a veces de aturdimiento. Y por otro lado, yo creo que también hoy en día hay, en cuanto al tema de los medios de comunicación, digamos, o sea, no hay filtros sobre lo que se dice y sobre el valor de verdad que puede contener, eh, ¿no? Ciertas cosas que se dicen o no.
Entonces, a pesar de que la información, digamos, esté como más democratizada, aunque yo con eso tengo Entre mis, también comillas, mis... sí, sí, sí. Sí, es Hay como una mucha cuestión como para agarrar. mitificación, como de, ah, sí, 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 esto está democratizado, ¿no? Y luego sales a Claro, ver y realmente es como, bueno, cómo, cuándo y para quién, ¿no? exactamente. Pero que digamos que ahora estamos más expuestos a más información, eso no quiere decir que la gente pueda pillar lo que realmente eh, se ha demostrado como veraz, ¿no? O que sea más beneficioso. Claro. Es que yo siempre digo, no sé si sobre este tema también estarás de acuerdo, que es que a pesar de tener esta información objetiva, a pesar de tener el rigor científico mucho más a mano, mucho más habitual, mucho más consultable, nos Ujú. sigue gustando vivir en un mundo mágico, para bien y para mal, ¿no? Mágico de este es el villano, este es el bueno, este es el malo, aquí tengo a quien echarle las culpas, es como hay una pandemia mundial y en vez de decir, bueno, es que hay una serie de causas muy complejas en donde el mundo no es blanco o negro, la culpa de los chinos. Y ya tienes a tu villano, ya tienes tu discurso, ya tienes como tu epicidad, Sí. ¿no? En donde te sientes incluso como la víctima, ¿no? De ese chino de la esquina, ¿no? Que abre su tienda a las 5 de la mañana y la cierra a las 4 para decir, ah, por tu culpa, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, creo que muchos debates que se dan y, bueno, debates, tertulias, información, en fin, se presentan como una cuestión moral cuando realmente no lo son o no tienen por qué serlo. O sea, hay muchos problemas, muchas situaciones que tienen una complejidad muy grande como para solo reducirlas a esto es bueno o esto es malo. Yo entiendo que la gente, y bueno, que todos realmente tengamos que al final del día tomar decisiones, eh, pero creo que influye mucho sobre las decisiones, por muy al final simple que sea, por ejemplo, votar, ¿no? Es darle a un botón y ya está, elegir dentro de candidatos, pues el que, digamos, más armoniza con lo que tú crees, pero es que detrás, justamente, detrás de todas esas creencias, detrás de esa decisión, hay una cantidad de información y de conocimientos que al final se tienes que filtrar. Y claro, yo creo que ahí también está una de las grandes complejidades bueno, de la humanidad y del pensamiento y en general, o bueno, mejor dicho, específicamente ahora, sobre qué información, o sea, cómo discrimino entre toda la información que estoy recibiendo, ¿no? Como tú dices, es mucho más fácil pensar que lo que me dicen los medios, mira, este es un virus chino, yo no sé qué, la culpa es de los chinos y ya está, porque armoniza con lo que creo, a ponerme a pensar, pero esto realmente es así, ¿por qué? ¿Por qué si esto se ha dado allí no se puede dar acá? O sea, no hay tampoco en general como no se promueve la crítica o incluso el escepticismo, ¿no? Como una cuestión de refutabilidad o Claro, de... claro. Sí, 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 que siempre al final nos gusta mucho este sesgo de confirmación, de sentirnos Total. el más listo del mambo, cuando literalmente, y esto es algo muy duro yo creo, de interiorizar, la mitad de la población está por debajo de la inteligencia media. O sea, qué casualidad que cuando tú le preguntas a cualquiera, todo el mundo te dice que su partido político es el mejor, que mis ideas son las mejores, que yo tengo la razón y que Alfonso Pérez de Ciudad Real, tengo la información del conflicto mundial que los medios no te quieren contar, pero yo sí, en mi pueblo de 5.000 habitantes, aquí ha llegado la verdad. Sí, totalmente. Y también es que se nos exige luego, pienso yo, una simplificación, como dices tú, de los problemas que yo le digo a la gente, mira, yo mientras más sé, realmente me siento, no sé si es que me siento más tonto, pero sí me siento como más ignorante de muchísimas cosas. Y cada vez me atrevo menos y cojo con pinzas lo que voy a decir o lo que creo, ¿no? Entonces es difícil a veces operar entre digamos, entre esa posición de seguridad de lo que es, qué tanto valor de verdad tiene lo que digo. Claro. Sí, sí, de Eh, sentar esa cátedra, de decir esto es así rotundo, sí, ¿no? y, bueno, y también hay muchos opinólogos, quiero decir, ahora, bueno, no sé si has visto el meme del médico justamente de urgencias del Hospital Ramón y Cajal, que no me acuerdo cómo se No, llama, ¿cuál, Manuel cuál? algo, que era un meme de un señor que lo entrevistaron para un medio, y entonces él era hablando y en el rótulo este que le ponían era, por decirte algo, Manuel Rodríguez, y entonces le ponían abajo
En la pandemia, pues médico de urgencias, porque es médico de urgencias. Pero luego el meme lo cogieron para ponerle, cuando explotó el volcán de La Palma, pues vulcanólogo. Cuando el conflicto entre Ucrania y Qué Rusia, grande. pues política internacional, experto en política internacional. Entonces el pobre te ha tenido que desmentir como, joder, tío, que no, que no. Joder, Pero sí, tío, sí, también a sí. veces se nos exige como tener la verdad y además simplificar toda la complejidad de las cosas que, pues, a Eso veces se también. puede y a veces no. Eso también creo que me gusta que lo pongas ahí en la palestra porque precisamente iba por ahí la siguiente pregunta. Claro, esta necesidad también de opinar de todo, de tener, como dices tú, una opinión marcada ya, muy polarizada, ¿no? Que a veces también incluso nos lleva no sé, tener que tener opinión sobre elementos que no son opinables, como una enfermedad. O sea, no sé, es como yo opino sobre la gripe. Yo opino sobre. ¿No? Pareciera como muy absurdo. Ah, pues yo opino que tú. Uy, qué mala persona, qué guarro eres por coger gripe o por coger esto, coger lo otro. Sin embargo, determinadas enfermedades es como. ¿Sabes? Tienen ahí como un morbo social que, no sé, me da a mí un poco de repelús. Sí, yo creo que es parte de la misma dinámica de la sobreinformación, ¿no? De que todos al final entonces tenemos que opinar acerca de todo y que parece que Efectivamente. el valor de verdad de cualquier persona, o sea, existen ahora opinólogos sobre cualquier persona y la opinión que te pueda dar Fernando Sabater sobre el VIH tiene el mismo peso que si la diera sobre literatura o que si la diera sobre física Efectivamente. cuántica, por ejemplo, y eso no es Efectivamente. así. Yo entiendo que hay que partir del hecho de que todos podemos opinar porque es un tema de agenciamiento y de libertad, pero bueno, eso uno tiene ciertas consecuencias y una de esas consecuencias es que probablemente tu opinión puede que no sea válida. Así como puede ser válida, puede que no lo sea. Y no pasa nada, quiero decir, o sea, sí, yo creo que lo interesante de las conversaciones y el debate es que es un poco dialéctico, es poner dos cosas que están enfrentadas y tratar de sacar ciertas conclusiones o un aprendizaje de eso. Pero si no partimos del hecho de que es posible que alguien te pueda llevar la contraria o lo que digas sea una chorrada, ya entonces es como estamos asumiendo una posición bastante megalomaníaca, me parece a mí. Sí, sí, yo siempre digo esto, o sea, es que yo a veces como tiendo a la barbaridad y más cuando estamos aquí entre colegas, como digo yo, tío, haber estudiado. O sea, en el sentido de si tú quieres tener un argumento de autoridad sobre física, pues tendrá que hablar un físico, ¿sabes? Que es una cosa como muy obvia, pero parece como que todos podemos decir algo y es como, no, es que se me tiene que respetar, no, se te tiene que respetar tus derechos humanos, se te tiene que respetar el derecho a poder alzar la voz, pero también yo tengo mi derecho a decir, caballero, usted ha dicho una soberana sandez y punto. Pero bueno, Sí, ahí y también que de ahí está el... nazca una conversación incluso, porque también entramos en un terreno que me parece bastante interesante, que es lo del tema del sesgo de autoridad. Yo, por ejemplo, mira, a mis pacientes hace 5 años les contaba cosas en la consulta que hoy en día ya no les contaría, porque sé que lo que les dije estaba basado en teorías que hoy en día se han demostrado que son erróneas. Pero si un paciente me decía, no estoy de acuerdo con lo que dices y no voy a tomarme ese tratamiento porque tal, lo podíamos discutir, podía tratar incluso de disuadirlo dependiendo de lo que fuese, obviamente no de todo. Sí, yo creía que eso era realmente beneficioso para el paciente, pero yo partía del hecho de que podía sacar un aprendizaje de ahí y que primero tenía que respetar también la intención del otro de refutarme. Entonces, eh, creo que para mí tanto el conocimiento como, bueno, las conversaciones obviamente tienen que ser colectivas, si no, no sale nada provechoso. Sí, yo creo que también ese placer hay que volver a cautivarlo, ¿no? Hay que dejarse también apasionar por el hecho que te lleve la contraria y decir, bueno, tío, no pasa nada, no me han atacado, o sea, no valgo menos como persona, porque parece como que discutimos para ganar la conversación y no para enriquecernos, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Retomando también este tema de la información, ¿no? Me interesa especialmente
tu opinión profesional, ¿no? Se habla mucho de que, bueno, en temas de salud sexual, de la sexología, de que, hostias, que los chavales ya como que está como mucho más normalizado el hecho de que en los colegios, en los institutos, con sus padres, con sus amigos, pues cada vez pues parece como que se puede hablar con mayor naturalidad, lo cual es algo a celebrar. Pero al mismo tiempo hay muchos estudios que dicen que crecen de repente las ETS o que determinadas patologías, no sé cómo referirme de manera respetuosa, relacionadas con el sexo aumentan porque como que nos relajamos, como que, bueno, pues si tengo esto me tomo una pastilla, un poquito de penicilina y a correr, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿esto realmente es así o es otra cuento asusta vieja de los medios? Bueno, realmente tiene muchos matices, como todo, ¿no? Y yo es que te lo juro que odio caer también un poco de relativista y con esto no quiero decir que todo hay que relativizarlo, pero sí creo que hay que ampliarlo y hay que poner cada cosa en su lugar. Entonces, un poco como para hacer un esquema de todo lo que comentas, ir, ¿no? Anotando cosas. Primero, el aumento de las ITS, que es, porque algo que sí me gustaría dejar claro es que hoy en día se prefiere utilizar ITS sobre ETS porque ITS se refiere a infecciones de transmisión sexual. O sea, tú puedes infectarte, ¿no? Ser susceptible a adquirir una infección a través de un agente parasitario, bacteriano, viral, etcétera. Y tu cuerpo puede reaccionar a ese agente y de manera, digamos, controlada por cierto tiempo o de manera indefinida, puedes tener esa infección dormida, por decirlo de alguna forma metafórica, o desarrollar síntomas. Y cuando se desarrolla síntomas es que realmente se desarrolla una enfermedad, ¿no? Como puedes no tenerlo. Entonces, por eso se prefiere el uso de ITS, como, porque, por ejemplo, el VPH, el virus de papiloma humano, realmente lo tiene el 80% de la población activa. Ya no te estoy diciendo qué grupos específicos, no, es el 80% de la población activa. Incluso hay gente que dice que más. Eh, y la mayoría no mostramos síntomas. Yo, por ejemplo, di positivo para creo que 2 serotipos en su momento cuando me lo estudiaron y ni pendiente, o sea, no sabía absolutamente nada hasta el momento que me lo dijo mi médico. Entonces, bueno, ya haciendo esa acotación, sí es verdad que las estadísticas muestran que hay un aumento de las ITS, sobre todo en tramos poblacionales jóvenes. Estamos hablando de adolescentes, personas jóvenes de 25 a 30 años, pero generalmente entre 15 y 25 años, incluso en países de alta renta económica, como España, por ejemplo, en los que, y ahí me gusta conectarlo con el otro punto, en los que se cree que mayor ingresos económicos es mejor educación y mayor información sobre ciertas cosas, cuando realmente no es así. Esta es una cosa de la que también podríamos pasar horas hablando, pero de manera muy resumida, incluso también un poco personal, yo lo que te diría que se puede sacar de todo esto que comentas es que hay que tener una perspectiva mucho más social sobre todos estos problemas. O sea, no es, probablemente sí, los jóvenes de hoy en día pues estén más relajados en el sentido de que, como tú dices, se habla con mayor facilidad de las prácticas sexuales, de lo que se quiere, de lo que no se quiere, en fin, y se tienen también como los medios, incluso los recursos para tener esas prácticas sexuales. Porque hoy en día pues te abres Tinder o cualquier otra aplicación de ligue y pues y estás, ¿no? También muy tomándolo con pinzas, puedes acceder como a un cierto tipo de espacios en los que eso está más o menos normalizado. Sin embargo, yo lo que sí creo es que en los últimos años, no solamente en España, sino en general, porque noto lo mismo en Venezuela como en otros países de Latinoamérica y muchos otros colegas me lo comentan también, es que ha habido una disminución del peso de la educación sexual dentro de los currículums, sobre todo en primaria y en secundaria, que es algo por lo que en la agenda política de muchos partidos se lucha por incluir. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo, por ejemplo, no recibí la mejor educación del mundo, siempre lo digo, pero yo recuerdo haber oído las palabras VH, SIDA, homosexualidad, fetichismo, masturbación, todas estas cosas, dentro de mis clases de educación para la salud de segundo de la ESO. Eh, y también lo recibió otra gente, de peor o mejor manera, pero por lo menos existía. Sin embargo, yo he dado charlas en colegios de Madrid
y he atendido a gente con 18, 19 años en España que me han preguntado específicamente qué es el SIDA, qué es el VIH. Madre mía, se ha quedado algo por ahí. ¿Qué es el VIH? Y un chico incluso me preguntó, ¿puedo transmitirle el VIH a mi perro? Y yo le respondí, mira, se llama virus de la inmunodeficiencia humana. En Es ese que momento no estaba la viruela del mono, es claro, verdad. claro, claro, Pero le claro. Que dije, ahora entraremos por ahí. Pero es a claro, eso a lo que me refería, ¿no? Es como que lo tenemos algunas cosas como tan normalizadas que es como, hombre, obviamente todo el mundo sabe lo que es el VIH, ¿no? Obviamente todo el exactamente. mundo sabe diferenciar entre SIDA y VIH. Y es como, luego lo preguntas y es como, no, no, pero pregúntatelo. Realmente, ¿sabes? Es un ejercicio y yo, incluso con todos los temas, ¿no? Nos sorprenderíamos de todas estas tipos de cosas que creemos que sabemos, ¿no? Totalmente. Y ya para seguir matizando un poco más, tiene también que ver con, si partimos del hecho que antes no había la mejor educación sexual integral, porque es que incluso no se puede hablar de una educación sexual integral en la educación que nosotros recibimos, pero por lo menos existía de manera deficitaria, ahora es que casi no existe y depende de la buena voluntad de algunos docentes. Entonces ya ahí tienes una pata de la mesa para hablar de estas cosas que ya cojea, o sea, que ya no te sirve, que ya no está. Luego, por otro lado, también tienes el tema de la agenda política, ¿no? Y de los discursos en medios. Se ha dejado de hablar esto porque ya no es un tema de importancia, porque en la construcción histórica en el imaginario colectivo, pues el VIH y todas las ITS y todas las enfermedades que tienen que ver de alguna manera o se asocian de alguna manera con las prácticas sexuales, son cosas de gente dañada, de maricas, de travelos, ¿no? De todo lo malo que puede producir la sociedad. Y entonces, sí, claro, yo no me identifico con eso, si yo no me veo vulnerable a eso, entonces no voy a tomar tampoco las medidas y los recursos necesarios, e incluso no voy a querer recibir información para evitar que eso ocurra. Entonces, si no perdimos el hecho de que hay un montón de gente que no se siente vulnerable a que eso pueda ocurrir, ya es un problema muy grande. Y otra cosa es que antes también existía el miedo. Es verdad que el miedo, en cierto sentido, era como un factor protector porque porque limitaba muchísimo el comportamiento. Pero claro, es un factor que a largo plazo no te sirve. Porque si tú lo que estás es reprimiendo tu sexualidad, entonces tú eres infeliz. Y en algún momento, o te deprimes o te pasa algo malo y tu salud mental se va al cubo de basura, o bien no aguantas esa estrategia y al final terminas cediendo. Y entonces cuando se cumple, ¿no? esta profecía, ¿no? Después de tanto tiempo tuve sexo y pillé una gonorrea y tal, es un poco profecía autocumplida, entonces me lo merezco, viste cómo en realidad tener sexo es malo, y ahí también operan una serie Claro. pues, de sesgos cognitivos Ujú. que afectan de Claro, manera importante es la sexualidad. curioso lo que me comentas, ¿no? Que al final los actores, ¿no? Más preponderantes son extramédicos, ¿no? Es como, al final lo que más te va a condicionar, casi a determinar incluso, son factores que no están ahí. Y muy buen aporte quiero yo también por ahí remarcar, ¿no? El hecho de, claro, no vaya yo a recibir información sobre el VIH porque yo no soy marica, yo no me acuesto con tíos, yo no, ¿sabes? Es como, que es como una cosa demencial, ¿sabes? Entonces, pues, sí, sí, creo que ese punto es muy, muy importante. Luego también quería ahondar, ¿no? En un tema que creo que también te va a tocar bastante, bastante duro porque no sé, a mí por lo menos me exaspera bastante y es esta información sexual, sobre todo los jóvenes, pero como muy heteronormativa, ¿no? O sea, no verás una barrera de látex, no, siempre o por lo menos a mí, ¿no? Que todavía soy de esa generación en la que todavía el ayuntamiento, que venía con una señora de Dios sabe qué formación, y te enseñaba a poner un condón en un plátano, o con suerte a lo mejor traía una Mm. prótesis anatómica y tal, pero siempre un pene, un...
¿sabes? O sea, yo tengo Sí. amigas que de verdad que no es broma, que con 30 y pico, casi 40 años, me han preguntado que qué es una barrera de látex. Claro, sí, sí, sí. Pues fíjate que eso también es una cuestión que lo hablo muchísimo en la consulta, sobre todo con los nuevos métodos de prevención en salud sexual que hay. Y no solamente lo hablo en consulta, que quiere decir que lo hablo con la gente, con mi entorno en general y tal, porque a mí también me gusta saber como que, qué opina la gente en general. Y yo le digo siempre a mis colegas, vale, es tan bonito y tan moralmente superior, te deja en una situación súper guay, que con la que tú te quedas súper contento de decir, ah, pues cogiste una gorra, a ver si la próxima te pones un condón. Y ya está. Y si tienes los recursos y si te sale un poco de la tiroides, tú coges el condón y se lo dejas al paciente. Entonces, como para que no tenga excusa de que vuelva por el mismo motivo, ¿no? Pero luego, en la realidad, eso es mucho más complejo. O sea, la prevención, por ejemplo, de las ITS no tiene que ver con el hecho de simplemente tener el condón en la cartera, que sí, que es una parte muy importante, porque si no lo tenemos, entonces ya ahí no podemos hacer nada, ¿no? Pero tiene que ver con, por ejemplo, cómo negociamos, que a mí no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, cómo hablamos acerca del uso del condón, incluso con las parejas sexuales. ¿No? Si yo pasa mucho en el caso de las chicas, si están bajo el efecto del alcohol o de otras sustancias, si están ¿no? actuando bajo coerción, si se sienten presionadas para que la persona no use condón, porque entonces las ven como putillas y las ven como malas, pero entonces ya no quieren quedar así porque el chico les gusta mucho. Eh, en el caso de las trabajadoras sexuales también, porque les pagan más, entonces esa vulnerabilidad tiene un costo extra que si estás en una situación de precarización, pues estás dispuesta a asumir porque que es lo que te queda, ¿no? O sea, es mucho más complejo que decir, ah, ponte el condón, póntelo, pónselo. Sí, es un buen punto para empezar, pero no puede acabar ahí, o sea, no podemos dirigir o pretender que la conversación termina en eso. Eh, y entonces, con todo esto lo que quería decir es que lo que comentas a mí me parece importantísimo, porque es que en la educación sexual, que debería estar en todos los tramos de edad, tiene que focalizarse en el placer, en el consentimiento, en las consecuencias, en entender que el sexo no es aséptico, si vamos a hablar del sexo, que el cuerpo tiene que haber también una educación sensitiva, sensorial, de respetar a los demás, es decir, tiene que ser una cuestión basada en valores y también en lo físico, porque si no, no estamos yendo nada. Y luego también entender que hay una dimensión que va mucho más allá de nosotros y que al final nuestras decisiones también están, pues bueno, atravesadas por una serie de condiciones que muchas veces o no podemos evitar o bien es difícil intervenir sobre ellas. Epa, que se iba ahí al micro. Toda la razón ahí al final pues es otro como de los grandes temas en donde la educación, sobre todo la educación y la socialización temprana juegan un papel fundamental. Pero claro, aquí me suscita como otra duda o otra situación que a mí me parece pues entre exasperante y curiosa, ¿no? A ningún padre, o sea, nos parecería una locura que un padre dijera, ah, no, mi hijo no va a aprender el mínimo común múltiplo, pero sin embargo, si llega como alguien a darle una charla sobre sexualidad, ya parece como que esa palabra está patologizada, ¿no? Está estigmatizada también, cogiendo estos términos tuyos de antes prestados. Eh, lo cual me parece como una locura. Es como, tío, están enseñando a tu hijo a enfrentarse al mundo, ¿no? Igual que tiene que saber sumar y restar, pues va a tener que saber que, pues si la metes sin condón, lo mismo pasan cositas. Sí, exactamente. El problema está en que hoy en día la educación, que bueno, esto a mí no me, quiero decir que yo no soy docente certificado y tal, pero por experiencia personal y por lo que veo pues con mis sobrinos, con las personas que atiendo y tal, obviamente recibimos una educación muy basada en una cuestión como muy mecánica, ¿no? Como conocimientos que ya siempre ha sido así, que están dados, digeridos, y que tienen que ver como con una realidad material que no te afecta cuando debería ser también orientados a obtener
a lo que tú dices, saber enfrentarse al mundo, en que tú no vas a estar solo y que siempre estás relacionándote con gente. Eh, y que es importante, sobre todo en el ámbito de la salud, ¿no? Pero especialmente en la salud sexual, estos componentes que se relacionan a la carga social, el estigma, que no se ven o no se ven de la misma manera que en que en otras asignaturas, como puede ser las matemáticas, ¿no? También te digo que hay muchísima mentira y manipulación sobre todo esto en relación a la educación sexual integral. Hace poco me estaba leyendo como que la programación sugerida o el contenido programático que tienen que dar los profesores de biología, no sé si era en segundo o tercero de la ESO en Madrid, porque tengo un compañero que es docente en secundaria, y en la parte de educación sexual se hablaban cosas que a mí me parecían básicas. O sea, no solamente, o sea, más allá de qué es una ITS, cómo se previene, el uso del condón, los métodos anticonceptivos que tienen que estar sí o sí, eh, porque te advierto, Manolo, tu hijo igual va a hacer lo que le salga un poco de la tiroides sin, cuando tú no estés, esto va a ser así. Pero bueno, luego también se hablaba acerca de la construcción de la sexualidad a través de los valores, es decir, de que hay que respetar a la otra persona, hay que entender los tiempos, que el cuerpo también es una cuestión de exploración, que no siempre sale perfecta y es bonita desde el primer momento, sino que se va construyendo con la experiencia. Em, ¿Sabes? Entonces, obviamente toda esa reacción de a mi hijo no le pueden enseñar esto porque tal, porque es adoctrinamiento y tal, tiene que ver más con una posición política muy específica que con un peligro, con el peligro que pueda representar para tus hijos, Claro. ¿no? Eh, y yo siempre lo he dicho, de hecho, me parece que lo más peligroso es no ser conscientes de tu propia vulnerabilidad. O sea, creer que a ti las cosas nunca te pueden pasar. E incluso a mí en consulta te diría que los casos más difíciles de gestionar, no solamente a nivel físico, sino a nivel, o sea, a nivel médico propiamente, sino también a nivel psicológico, son esos casos de personas que dijeron es que yo nunca pensé que me podía pasar, Es que nadie ¿no? Que piensa no. que lo va a atropellar un camión, sin embargo hay atropellos todos los días y es Exacto, raro, probablemente nunca te pase, pero por estadística a alguien le va a pasar. Entonces, mejor exactamente. estar preparado y ya te digo, hay cosas que a lo mejor son inevitables, pero dentro de lo que sí que tenemos pues poder, pues que menos, ¿no? Que ser consecuentes como mínimo, ¿no? Pregunta por aquí Julián Sí, sobre esta mitificación y sobre esta pregunta, ¿no? Que a veces nos hacemos, creemos que, bueno, que la respuesta es como muy básica, pero a lo mejor no tanto, ¿no? Dice, ¿crees que algún padre o madre se opone a que le den educación sexual a sus hijos o por lo menos un número significativo de padres y madres? pues si te soy sincero, yo creo que sí. Yo creo que hay un número significativo de padres o representantes de tutores legales que se opondrían. Lo que pasa es que también pienso que esa reacción tiene que ver no por las razones que pensamos, porque obviamente hay una fracción bastante grande de personas conservadoras dentro y con una posición política muy específica eh, sobre este tema, pero también muchas veces por desconocimiento o por tabúes o por sesgos. O sea, piensan que una clase de educación sexual es ir y enseñarle al niño cómo masturbarse. Que oye, que para mí no tendría ningún problema. Quiero decir, porque se cree que va a llegar el docente, se va a bajar los pantalones y se va a masturbar delante de todo el aula, o cualquier otra persona le van a poner una película porno, cuando en realidad no va de eso. O sea, en realidad va más de enseñarle al peque que dentro de la gran complejidad que tienen las personas, pues las vivencias sexuales son partes de ellas. Y, y tú te tienes que aprender, y tú tienes que aprender a relacionarte de manera sana y segura con eso, y tienes que tener en cuenta que, porque muchas veces reducimos la educación sexual al sexo como práctica, cuando realmente el sexo también es una relación social. O sea, por algo la división sexual del trabajo existe, ¿no? Por la construcción del género, en fin.
Entonces, si nosotros más bien entendemos la educación sexual como una cosa en la que nos aprendemos a relacionar con nosotros mismos y con los demás a través de ciertos valores y que son valores positivos, y le explicamos eso a los padres, la cosa cambia. E incluso reduciéndolo a las prácticas sexuales, yo siempre le digo a la gente, no es mejor pensar, en vez de decirle a los pequeños y a los adolescentes, que no tengan sexo, primero porque no va a pasar, porque seguramente lo van a tener, y que el sexo es malo, porque entonces lo van a vivir fatal, quienes lo vivan fatal, obviamente, no es mejor decirle que, mira, el sexo es una cosa que existe, que se da, o sea, el sexo como práctica sexual. Eh, sí, puede ser muy placentero, puede disfrutarse mucho o no, hay quienes no lo disfrutan, en fin. Y tiene unas consecuencias que pueden ser buenas, positivas, tanto para ti como para la otra persona, como pueden ser negativas. Y lo mejor es que pues tú trates de manejarlas lo mejor posible, que si te, algo pasa, si te pasa algo positivo, pues trates o bien de reforzarlo y que aprendas algo de eso, y que si te pasa algo negativo, que también aprendas algo de eso y que utilices la información y todos los recursos que tienes a mano o pidas ayuda profesional para solventar la situación. Y ya está, sin estrés, sin estigmatizar y sin vivirlo como una cuestión traumática que no tiene por qué serlo. Sí, sí, al final es eso, ¿no? Yo creo que has dado bastante en el clavo de no buscarle cinco pies al gato, de tratar la cosa con naturalidad, de quitarle como esa mácula, ¿no? Como de perversión, de... No, tío, tienes genitales y los usas porque los tienes y ya está, ¿no? Y va como bastante más allá de ello. Parece como un mensaje bastante constructivo y sobre todo necesario. Entrando ya en la última parte de la entrevista, bueno, antes lo nombrabas, la viruela del mono, la viruela sísmica, iba a decir. Sí, sísmica. A mí me pasa Dios, esa mucho, no. también me pasa un montón. Ya por eso le digo virola del mono y ya De está. viruela del mono, no nos equivocamos, no, y ahí fue el Friends. Eh, ¿Qué pasa, no? Que siempre tiene que haber una ITS de moda, siempre tiene que haber, ¿no? Como que parece como que nunca podemos estar tranquilos, siempre tenemos que tener como ese San Benito encima de, qué casualidad, los mismos grupos sociales periféricos, más desfavorecidos o que de alguna manera pues siempre se están llevando los palos encima. Bueno, yo creo que eso obedece a un momento histórico y político muy específico, ¿no? Donde se ha utilizado, con esto de la viruela del mono, sobre todo se ha utilizado muchísimo los mismos discursos y el fantasma del SIDA como para sacar rédito político y sembrar miedo. Y volver a decir y volver a marcar quién es peligroso. Porque fíjate que algo que no comenté, pero que en todo este proceso de patologización, ¿no? Y entender la medicalización y tal, y el estigma, también hay para mí como un tercer componente que es como la patologización social, que no tiene que ver con la medicalización, bueno, que puede tener que ver, pero que no es tan directa en el sentido que la medicalización sería como algo más, eh, un proceso resuelto a través ¿no? De una manera como más farmacológica o clínica y tal, y la patologización social es como marcar a un grupo determinado como peligroso y que eso y que tenga un efecto, ¿no? Como infeccioso, como ha pasado con el VIH, y tú misma lo decías, o sea, nadie piensa, eh, no está tan estigmatizada la diabetes, o no por las mismas razones, en comparación al VIH o el SIDA, porque primero no es una cuestión que se contagie y luego es verdad que las personas con diabetes tal vez no se identifican dentro de un grupo poblacional que ha sido históricamente oprimido. Entonces ahí juega ese factor de manera muy importante. Fíjate que luego eso sirve para manipular toda la información, porque si tú revivas el fantasma del SIDA eh, con todo el peso social que eso tiene y todo el peso histórico que tiene, pues claro, creas un pánico y buscas desviar la atención y sobre todo atacar a una población que, como tú dices, ya está bastante mal. Con esto, además de la viruela del mono, a mí me gusta que sea una acotación a nivel médico, y es que incluso la misma caracterización como ITS es controversial, porque en todas las epidemias,
como ya lo vimos con lo del COVID, es complicado empezar a actuar porque siempre se dispone de información, o en general, no siempre, se dispone de información limitada, sobre todo cuando son estas epidemias que empiezan de focos tan pequeñitos y que se van extendiendo, ¿no? Y realmente la viruela del mono no es una cosa nueva, ha existido durante décadas y de hecho había habido un brote, no sé si en la primera o la segunda década de ahora de los 2000, eh, que hubo en Estados Unidos porque importaron varios mamíferos que eran como vectores de reservorios del virus. Luego se controló, afortunadamente, ¿no? Pero con la viruela del mono todavía no se sabe muy bien, aunque se barajan algunas teorías, algunas hipótesis, cómo fue que salió de los focos que estaban tradicionalmente contenidos. Al parecer, probablemente en algunos países de África Central y Occidental ya estuviese circulando dentro del grupo de hombres que tienen sexo con hombres, pero como en esos países, allá volvemos a la importancia de los determinantes sociales, eh, de las condiciones sociales, perdón, se penaliza muchas veces la homosexualidad. Estas personas no acudían al médico, no recibían la información, no sabía que el brote estaba circulando de manera underground, ¿no? Y entonces, probablemente a través de la conexión del turismo y tal, pues se empezaron a exportar los casos. Hasta que por un efecto clúster, que es que básicamente, si tú tienes un grupo poblacional que tiene unas prácticas muy determinadas entre sí mismo, pues obviamente es esperable que veas el efecto de esas prácticas en esa población. Y eso no solo pasa con el tema de la viruela del mono, que ya sabemos que probablemente sea un ITS, aunque eso, como te digo, es controvertido, no está de todo tal, porque ha habido casos de contacto no sexual. Pero es verdad que necesitas un roce íntimo, profundo y constante, sobre todo con las lesiones que tienen de piel que tienen carga viral. Y pues obviamente las prácticas sexuales es una situación en la que eso se da de manera muy buena. Además, si lo asocias con el hecho de que probablemente los hombres que tienen sexo con hombres en general tengan solo sexo con hombres, pues la mayoría de los casos se concentran en esta población, ¿no? Eso pasa también en otras poblaciones. Pasa, por ejemplo, en las mujeres cis o las personas con vagina. Hay un parásito microscópico, la tricomona, que es un protozoo, si mal no recuerdo, que produce sobre todo sintomatología en personas con vagina, pero tiene una alta incidencia en mujeres cisgénero. Porque generalmente las mujeres cisgénero pues tienen relaciones, tienen prácticas sexuales con hombres cisgénero, eh, y entonces se concentran los diagnósticos allí. Además está la cuestión de que la tricomoniasis en hombres generalmente o en personas con pene es muy asintomática, entonces está circulando. Es un diagnóstico muy de exclusión en hombres que tienen sexo con hombres. ¿Se puede dar el caso? Sí, pero es bastante raro. Entonces, siempre para comparar y para que se entiendan que no es una cuestión que está dada, tú no naces con una predisposición per se intraútero a que te den ciertas cosas, al menos que tengas un defecto congénito, claro, genético, pero que por el hecho de tener ciertos factores sociales ya te hace naturalmente susceptible a adquirir una infección o enfermedad. Eso obviamente es un error pensarlo. El problema es que políticamente se vende de esa manera. Hombre, claro, porque pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es como un mensaje muy, muy, muy corto, muy rápido, muy que esto es un punto de cuidadito, ¿no? Que al final vivimos en un momento bastante turbulento, económica, política, socialmente, y tú le estás dando a la gente una solución rápida, fácil y consecuente. O sea, consecuente, con sentido interno, ¿no? Ujú. Porque claro, nosotros intentamos aquí reflexionar con menor acierto, y al final lo que decimos es, bueno, vamos a tratar las cosas con un poco de agnosticismo, bueno, no lo sé, bueno, habría que matizar, y de repente te llega un señor y te dice, no, no, yo te voy a dar una verdad cerrada, o sea, es un caramelito, ¿no? Al final, la estigmatización ya no solo por el hecho de decir, bueno, pues tengo aquí el enemigo, tengo esto, sino
es que me dan una comprensión del mundo total. Sí, 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 sí. Y es muy fácil, como tú dices, además, que lo comentaste al principio, es muy fácil identificar como a un enemigo, ¿no? Y sobre todo que ese enemigo incluso no pueda estar dentro de tu propia gente, sino como que siempre sea el otro. Es como mucho más fácil decir, es una cuestión de marica, de chinos, de extranjeros y tal, que decir, bueno, tal vez también tenemos que revisarnos un poquito nosotros mismos y saber qué es lo que nos está pasando. Y al final eso responde a una reducción de la conversación a un nivel moral bastante triste, que no quiero decir yo que hablar en términos morales o éticos no sea importante, por supuesto que lo es, pero cuando se reduce solamente el debate y la conversación a eso, mm, como todas las reducciones, es peligroso y es engañoso. O sea, y no es fructífero. Claro, claro. Sí, 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 no. Siempre la reducción, yo creo que aunque sea más atractiva, pues a la larga, pues nos hace bastante más daño. No quiero que se me quede atrás la pregunta de Julián, ¿vale? Bueno, que retoma el tema de ser padre, de la educación sexual, que bueno, que puede incluso entrar a colación en ese tema que está hablando. Y es que, claro, él como padre nos cuenta que tiene miedo de que las relaciones sexuales pues sean negativas, de no poder ayudar, de no estar a la altura, de no poder tener a lo mejor esas aptitudes para pues poder guiar a tu hijo, a tu hija, a tu hija pues lo mejor posible, ¿no? Dice, ¿es posible que lo hayamos hecho tabú por ignorancia o por miedo a no saber ayudar? Sí, yo creo que sí, y no por miedo, sino simplemente incluso si, sabes, como por simplificación de la situación. Yo cada vez estoy como más cerca del tema de la crianza, bueno, por cuestiones en las que no voy a entrar en detalle, pero primero, para mí la crianza me parece una cuestión súper compleja y que al final tú partes de lo que tienes más cerca, que es tu propia crianza o de los modelos que han estado. eh, mucho, mucho más cerca de ti. Entonces, pues bueno, yo creo que la gente no es tonta y la gente siempre trata de hacer lo mejor que puede, sobre todo con un tema tan delicado como es la educación y la crianza de sus propias criaturas, ¿no? Eh, Obviamente eso quiere decir que, o sea, como todo ser humano no somos perfectos y a veces podemos pues caer en errores o en cosas que no son beneficiosas para las criaturas o para las demás personas. Pero fíjate que a mí lo que me parece interesante y creo que lo que deberíamos también hacer hincapié es que solamente el hecho de que, por ejemplo, alguien como Julián detrás de la pantalla esté atendiendo esta charla y haciendo estas preguntas, eso a mí me parece loable. Me parece bueno, o sea, que se esté interesando y decir, tal vez estoy pecando aquí de tal cosa, no lo estoy haciendo tan bien, qué recursos, qué información puedo tener, eso me parece muy bueno. Y efectivamente yo, como que hasta al final el mensaje que le quiero transmitir es que sí, probablemente hay muchos factores que intervienen en la educación de tu hijo, pueda tener algunos errores, pero es que eres humano y también luego incluso tenemos que tomar en cuenta el hecho de que la persona los quiera recibir o no, o que les tome tiempo de procesarlos, de que caiga en sus propios errores y eso también hay que aceptarlo, ¿no? Esa dimensión humana es difícil De a interiorizar veces de totalmente. manejar, Ujú. Sí, 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 claro. es que ya no solo la crianza, pero es un tema, o sea, una sintomatología, si me permites la analogía del hecho de decir, claro, es una parte tuya, ¿no? Ese hijo, pero al mismo tiempo es un ser humano independiente que tiene que cometer sus errores, que tiene su propia manera de pensar, que, bueno, se juntan ahí varios elementos psicológicos. Pero andando un poco en lo que dices tú, yo creo que es una de las cosas como que más choca al ser humano el hecho de entender e interiorizar que gran parte de las cosas que nos ocurren escapan a nuestro control, que gran parte vienen del azar. Exacto. Entonces, pues si de las poquitas cosas que podemos tener el control ya pues te queda intentar ser lo mejor posible, no sé, Dios, Alá, Buda, os quiero a todos y para adelante, ¿no? O sea, no te queda otra. No, o a veces también estamos un poco a la expectativa de lo que la gente decida. O sea, quiere decir, si de repente te encuentras con alguien que no cree en Dios, Alá o Buda, pero es la decisión de esa persona comportarse de cierta manera,
pues mira, tal vez si eso no atenta contra tu integridad, pues tal vez tengan que respetarlo. Totalmente. Y ese sí, no puedes hacer más nada, no se puede controlar todo. Sí, sí. Pero sí, de que hay muchas cosas que se parten del tabú y del error, obviamente. Yo creo que lo importante es que primero construir espacios seguros para que esas conversaciones puedan darse, luego buscar los recursos, que además sé que el tema de los recursos y la información tiene un plus de también cómo discernir cuando un recurso es verídico, es adecuado, no caen los prejuicios, puede ser difícil. Pero bueno, por algún lado se tienen que empezar. Entonces yo creo que la construcción de los espacios seguros es fundamental y luego buscar obviamente recursos e información. Sí, yo creo que por ahí y se dice rápido, ¿no? Hay bastante de donde construir por ahí, de donde empezar. No quiero que se me vaya una pregunta un poco polémica, un poco controvertida, ¿no? Pero Oh my God. tema este bueno, países como Reino Unido, ¿no? En donde, pues, no sé si todavía sigue vigente, ¿no? Pero en donde si tú vas, por ejemplo, al médico, el médico te dice, caballero, ¿es usted diabético o es usted, tiene usted VIH, lo que sea, ¿no? Te da como una prescripción médica y tú no le haces caso sistemáticamente, que a esa persona se la pueda excluir del sistema sanitario o que esta persona se la pueda echar, ¿no? ¿Cómo lo ves, ¿no? Desde tu ámbito más profesional. Pero dices desde una posición como moral o ética o desde lo que yo he observado en mi práctica profesional. Un poco ese compendium, ¿no? Entre la persona y el profesional, ¿no? O sea, realmente eh, entiendo que es como un dilema, ¿no? Porque claro, esta persona a lo mejor está gastando un tiempo, unos recursos que a lo mejor otra persona sí podría Vale, aprovechar vale, entiendo. ¿sabes? Y los está desaprovechando, pero al mismo tiempo, joder, es libre también de decir, hostia, soy diabético, pero me quiero hinchar a dulces. ¿Se le debe quitar la insulina a esa persona o, yo qué sé, tengo una ITS y voy haciendo el loco? ¿Se le debe actuar de manera punitiva contra esta persona? Claro, fíjate que yo creo que bueno, es una conversación bastante compleja. Pero partiendo del último de lo que comentaste, yo no creo que realmente las medidas punitivas en general funcionen, si te soy sincero. Porque hasta ahora hemos vivido décadas, si no siglos, a través de medidas punitivistas y luego es que sobre la base del sistema social no ha cambiado nada. O sea, seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Con mayor o menor complejidad y tal, pero es que se sostienen un montón. Eh, entonces, realmente, a mi parecer, yo lo veo sobre todo en el tema del VIH, con la cuestión del negacionismo del VIH. He tenido amigos, he tenido pacientes que al final se han vuelto negacionistas del VIH. Pero lo que me gustaría transmitir es que, primero, son casos bastante aislados, no es lo más común. Por lo tanto, creo que el impacto que pueda tener eso no es tan trascendental como lo hacen ver muchos medios de información. Y segundo, yo creo que retirar los recursos no es algo, o sea, personalmente, no es algo muy ético, ni moralmente ni debería ser moralmente aceptable. Sí es verdad, o sea, creo que hay que respetar el hecho de que si una persona se niega a tomar una medida que incluso tú sabes que puede ser beneficiosa para esa persona, o sea, yo creo que tienes que respetarlo. Y hay una cuestión ahí bueno, pero puede causar un perjuicio a la salud pública y tal. Ya, pero es que, quiero decir, es una cuestión compleja, o sea, la gente no va por ahí. Primero, el VIH, por ejemplo, no se transmite tan fácilmente. Y segundo, creo que en general la gente también tiene que aprender a asumir sus propias consecuencias. Yo lo comento eso sobre todo con el tema del uso de la PrEP, ¿no? Que la gente dice, bueno, pero es que últimamente la gente está follando mucho a pelo porque toma PrEP y entonces la PrEP te protege contra el VIH. Para que no lo sepa, la PrEP es la profilaxis preexposición para el VIH, que son unas medicaciones que tú te tomas si no, por ejemplo, si no usas el preservativo por la razón que sea, y esa medicación se mantiene en tu cuerpo y te ayuda a prevenir la infección del VIH por vamos, un porcentaje altísimo de seguridad.
Entonces, claro, te dicen, el problema de esto es que la gente empieza a follar más sin condón y te previene contra el VIH, pero no contra las ITS. Y tú dices, ok, vale, entiendo tu punto. Pero luego eso genera ciertas consecuencias. Uno, en que primero, si partimos del hecho de que el sexo es consensuado, la otra persona con la que tienes sexo, si tú eres usuario de PrEP, si tú estás poniendo una medida de por medio para protegerte contra algo que se pueda considerar perjuicioso para la otra persona, ya a mí no me parece que eso esté mal, porque de hecho estás protegiendo tu salud y la del otro. Además, el uso de la PrEP, por ejemplo, va acompañado de una cartera de servicios, es decir, te haces unas analíticas cada cierto tiempo para saber si tienes ITS o no. Por lo tanto, si tienes una ITS, o sea, si tienes a más cantidad de gente haciéndose test, es mucho más fácil detectar esa, esas ITS y tratarlas y tratar de cortar la cadena de transmisión. En fin, también te genera una cierta cantidad de beneficios sociales que de los que eso poco se habla, porque es mucho más fácil hablar del fantasma, ¿no? Del sidoso que va por ahí haciéndole mal a la gente, cuando no es así. Entonces, yo creo que es una cuestión que se tiene que individualizar. Pero que en general para mí retirarles los recursos a una persona no es lo más adecuado. Y que creo que al final, pues es eso. Cada caso es un mundo. Claro. Sí, sí, no, en todo caso, pues contraproducente porque es que al final estás como, no sé, muy a lo bruto, ¿no? Claro. Te preguntan por aquí, dice, ¿qué opinión tiene Daniel, agarras de que vienen curvas, acerca de la Vale. gente que no quiso o no se quiere vacunar contra la COVID? Pues si te soy sincero, yo con el tema de las vacunas es que todavía no tengo una posición eh, ética y como moral como muy bien establecida. O sea, no sé, me parece como muy complejo la cuestión del respeto de la libertad individual versus, ¿no? La responsabilidad colectiva y las consecuencias colectivas que eso tiene. Eh, Insisto, yo creo que el problema de las vacunas es que se ha reducido a eso, a un debate moral. Cuando si nosotros nos ponemos a hablar del beneficio que tienen las vacunas y vemos la evidencia, que la evidencia está vamos, es brutal, pues bueno, las cosas cambian, creo yo. Para mí todo depende, o sea, los contextos éticos se tienen que, al final son muy particulares. Entonces, realmente no te podría responder esa pregunta. Ojo, yo soy súper pro vacunas, como golosinas, todas las que quieras, Dale, y se las dale. recomiendo a todos los pacientes. Yo, pues si me las pueden poner gratis, genial. Eh, pero si te soy sincero, no lo sé. Lo que sí sé es que ha habido algunas medidas que a mí no me parecen tampoco como las más adecuadas. Por ejemplo, a mí en Dinamarca me pareció brutal el hecho de que cuando se empezó a vacunar a la gente, hubo canales de televisión que estuvieron horas con expertos en vacunas, médicos, sanitarios en general, respondiendo preguntas de la gente, preguntas anónimas, claro, para aclarar dudas, ¿no? Sobre si la eficacia de la vacuna, los efectos, yo no sé qué y tal, lo que te puede pasar, lo que no te puede pasar. Es como, claro, si tú acercas la información a la gente y la gente sabe que eso es una medida que puede resultar buena, la gente no es tonta. O sea, la gente en general actúa a beneficio propio, de manera adaptativa, lo que le puede venir mejor a ella y a sus seres queridos. Y yo entiendo perfectamente el rechazo cuando ha habido una manipulación detrás de todo eso. Claro. Te pregunta por aquí Carballo que si te refieres a que esta vacuna en concreto aún no está que la eficacia de esta vacuna no está demostrada. Creo que no te refieres a eso, pero quiero que seas tú el que lo responda. La vacuna de la COVID, no, por supuesto que la eficacia está demostrada. Ahora, es verdad que tenemos que hablar de qué tipo de eficacia. O sea, eficacia sobre qué. Porque es verdad que si hablamos de eficacia sobre prevenir la infección, pues la eficacia se ha demostrado que es limitada. Es decir, que
Es limitada según la cepa que se incluya en la vacuna, es limitada según el tiempo que tu cuerpo genere esa memoria inmunológica para que cada vez que se expone al virus eh, pueda responder ante él. Ya sabemos que esa memoria inmunológica no es la misma en todas las personas, los anticuerpos, pues bueno, el cuerpo los deja de producir cada cierto tiempo y por eso hay que ponerse refuerzos. Pero en cuanto a la eficacia de los efectos, quiero decir, los eventos graves que puede prevenir la vacuna ante el COVID, vamos, es que el peso es brutal, o sea, y lo ves justamente en cómo ha ido respondiendo la población vacunada a través de los datos, los testimonios de colegas, la desaturación del sistema sanitario. Entonces sí, no son la panacea en el sentido que nada lo es en este mundo, o sea, no hay una medicina perfecta, pero de ahí a pasar la enfermedad y morirte, a simplemente pasarla, estar unos días malito y tal, la eficacia de la COVID, pues vamos, Yo creo que eso realmente es impepinable. altísimo, Sí, 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 claro. sí. O sea, de estar muriendo millones de personas a morir solo miles, creo que ahí yo creo que es una cosa que es como es, ¿no? Dice que si nos vamos a tener que vacunar contra la COVID ya de por vida. Me imagino que eso ya dependerá de si la COVID pues sigue siendo tan importante o como mute o depende, ¿no? Sí, pues no lo sé. Ahí primero la cuestión en ciencias es que es difícil, o sea, tú puedes generar hipótesis que te permitan, perdón, anticiparte a ciertos hechos, pero nunca vas a conocer el futuro. Entonces, probablemente si nos tengamos que poner dosis de refuerzo, ahora no sé con qué frecuencia, porque igual el virus muta mañana, igual el virus, mira, desaparece o se gripaliza y queda como una cuestión bastante periférica, pues no lo sé. Pero fíjate que en el caso de la viruela del mono, para hacer una comparativa que también me parece interesante, estaba leyendo las últimas estadísticas y ya habíamos pasado un pico y estaba bajando brutalmente. Obviamente en países de alta renta. ¿Por qué? Por el uso justamente de las vacunas, porque al parecer el uso de la vacuna de la viruela genera anticuerpos de manera permanente y además anticuerpos altamente eficaces. Entonces, si tú tienes a mayor población vacunada y protegida contra la infección, pues cada vez vas cortando la cadena de transmisión y van disminuyendo los casos. Hay que ver cómo se mantiene. Eso ya al final depende de la voluntad política, claro, y Claro, de los recursos económicos, pero claro. se está viendo el efecto ya. Ujú. Sí, yo creo bueno, ese mensaje es importante, es constructivo, ¿no? Eso de primero decir no son la panacea, pero tampoco es que hay es que me encanta, ¿no? Como con esta contraparte, la gente que, joder, pues sí, con mejor o peor acierto, ya lo comentábamos antes, intenta dar una respuesta honesta, una respuesta responsable, ¿no? Te dice, bueno, vamos a ver, qué tal. Y siempre te ves como la otra contraparte, como más alarmista o más... permíteme el palabra, más bulosa o más que le gusta el tal, se agarra ese clavo ardiendo diciendo, ¿ves? Están diciendo que no son 100% eficaces. Es como, tío, pues nada lo es. Nada lo es, y de hecho eso es la ciencia. La ciencia no es un dogma. La ciencia te dice que, o sea, una de las cosas importantes sobre el método científico y sobre, digamos, la veracidad que permite entender nuestra realidad es justamente la refutabilidad, la capacidad que puedas tener tú de decir que la hipótesis que estás planteando tal vez no es la mejor y que yo te voy a demostrar con pruebas y con experimentos replicables que hay una mejor forma de explicar eso. Tal vez, mira, dentro de 50 años, pues descubramos algo que sea mucho mejor que las vacunas, pero que nada es inocuo. Esto de hecho se lo comentaba a un compañero que me da risa porque la gente también tiene como esta cuestión en la cabeza de que es lo mejor lo natural, yo no sé qué y tal. Le digo, sí, bueno, mira, no hay nada más natural que el agua, empezando por, ¿no? Que también te digo que a nivel bioquímico el agua tiene sus cuestiones bastante raras en comparación a otras sustancias del universo, pero bueno, si nos ponemos aquí a los humanos, el agua para nosotros importantísima, para la Tierra importantísima. Tómate tú en un día 10 litros de agua, a ver qué te va a pasar en el riñón y qué te va a pasar luego a ti, que puedes terminar muerto. Por una sobrecarga hídrica, se te diluyen los electrolitos, yo no sé qué, eso te afecta el cerebro, se te espachorran las neuronas, en fin, o sea, que
No todo bajo su justa medida. Entonces, hay que aprender también, yo creo que a un poquito y a ser un poco escéptico, pero no escéptico de manera dogmática, sino escéptico de ver cuál es la mejor salida. Sí, sí, ¿no? Aprender también un poco a entrar y salir en el tema. Pues Daniel, vamos a entrar con la última pregunta. Te dije que siempre abríamos y terminamos con la misma. Yo creo que ya es una tradición del canal. Y entrando un poco en el tema de tu especialidad, ¿no? De la salud sexual. ¿Qué consejo te darías a ti mismo de hace 20, 25, 15 años? Porque estás hecho un chavalito todavía. Pues que precisamente se enfrentaba al mundo, ¿no? Esta presión que poníamos sobre la mesa antes respecto a pues todo este tema de la salud sexual. O sea, ¿qué consejo le daría a mí? Yo de hace, por ejemplo, 15 15, años. 20 años sobre este tema en el que ahora pues eres especialista. Vale, vale, ok. Pues, ay, no sé, es que le diría tantas cosas, te lo juro. Y la gente es como que no, porque puedes cambiar tu futuro y tal. Me da igual, lo cambiaría para bien, creo yo. Pero sobre todo le diría que sea un poco más escéptico, incluso con la información que le dan las personas allegadas, que no tenga miedo de afrontar el mundo ni de relacionarse con su propio cuerpo y sobre todo de disfrutar, que no pasa nada, que si algo te sale mal, de eso siempre se aprende. Y lo importante es, a mi parecer, no quedarse con las ganas y con el arrepentimiento de, ay, pude haberlo hecho y tal, sino aprovechar y gastar la oportunidad. Y creo que pesa más el remordimiento de no. Entonces, eso, que disfrute, que no tenga remordimientos, que aprenda, obviamente, a enfrentar las consecuencias positivas y negativas, pero sobre todo que disfrute lo máximo que pueda, que no se deje llevar y que sea muy escéptico con todo, porque eso le va a abrir muchísimas. Creo que es un mensaje muy constructivo que le puede venir muy bien. Yo creo que a cualquiera, tengas, tengas 15 años o tengas 80, ¿no? Yo creo que es una cosa que tiene que ir ahí transversal. Pues muchísimas gracias, Daniel, tío. Ha sido, pues como siempre, que hablo contigo, un placer súper interesante, una charla de las que me gustan, ¿sabes? Sosegada, tranquila, bonrollera, en las que se puede estar relajada y disfrutar siempre. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ti por tus palabras y siempre por contar conmigo, que eso se agradece un montón. Y nada, ojalá volver a vernos pronto y conversar. Un abrazo, Daniel, que tengas muy buena noche y Un gracias abrazo. por habernos acompañado en este segundo Nuversando. Un beso, un abrazo, seguimos en contacto. Chao, chao. Chao.